Todo empezó el día que pedí una caña en un bar donde ni siquiera quería entrar. Era un miércoles, las 2 menos cuarto de la tarde, y yo acababa de salir antes del trabajo porque se cayó el servidor y nos mandaron a casa. No tenía hambre, pero no quería volver a mi piso vacío a mirar el techo, así que me metí en el Manjar, ese bar pequeño frente al mercado central donde nunca hay nadie. Ni siquiera me gustaba mucho el sitio, pero estaba cerca, hacía calor y necesitaba sentarme un rato. Me puse en la barra. Pedí una caña y unos torreznos. El camarero, uno de esos chavales de 20 con tatuajes en los dedos y un moño ridículo, me miró raro, como si me conociera de antes. No dije nada. Saqué el móvil, me puse a mirar cualquier cosa en Instagram, y esperé. Pero al rato, el tipo se acercó con la cerveza y me dice: «¿Tú eres Sergio, no? El marido de Clara». Me quedé quieto. Ese comentario me cayó como un cubo de agua helada en la espalda. «Sí. ¿Nos conocemos?», le pregunté. Él dudó un segundo. Luego se apoyó en la barra con los codos, me miró serio y bajó un poco la voz. «Mira, no sé si debería decirte esto, pero tu mujer viene mucho por aquí». «Bastante». «Y no viene sola». No contesté. No podía. Me entró un nudo en el estómago. Ni siquiera sabía si reírme o partirle la cara. Y fue todo lo que conseguí decir. «El tío con el que viene, no parece su primo, si me entiendes», añadió, mientras secaba un vaso sin quitarme los ojos de encima. «Mira, igual no es mi problema, pero ya te he visto un par de veces recogerla por la calle, y, no sé, no me parecía bien callármelo». Me quedé mirando la cerveza. Ni la probé. Ni siquiera me fijé en el sabor de los torreznos. Todo se me hizo ruido, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. No sabía qué hacer. No era un mensaje en el móvil, no era una sospecha vaga. Era alguien que no me conocía de nada, que no ganaba nada diciéndomelo, que ni siquiera sabía cómo reaccionaría yo. «¿Desde cuándo viene?», le pregunté. «Hace meses. Siempre a la misma hora, los jueves o los viernes, a veces los 2 días. A veces entran riéndose, a veces, bueno, se nota que vienen calientes. Y luego se van. Nunca pagan por separado». Me largué de allí sin terminar la caña. Le dejé 5 euros en la barra y salí caminando despacio, como si de pronto la ciudad se hubiera vuelto distinta, como si Zaragoza ya no fuera mi casa sino una especie de escenario falso. Esa sensación absurda de que todo lo que creías normal se te cae encima sin previo aviso. Y lo más jodido es que, en el fondo, algo dentro de mí ya lo sabía. No así, no tan claro, pero lo sentía. Desde hace semanas, Clara estaba rara. No distante, no fría, simplemente, distinta. Como si su vida estuviera en otro sitio, y yo fuera solo el tipo con el que compartía nevera y cama. ¿Sabes esa mirada que ponen cuando están escuchando a alguien pero están pensando en otra cosa? Pues así me miraba ella. Como si me escuchara por educación. Como si yo fuera una parte de su rutina que ya no le decía nada. Y ahí empezó todo. En un bar vacío, con un camarero que decidió que yo tenía derecho a saberlo. No con un grito, ni con una pelea, ni con una escena de película. Solo con una caña, un plato de torreznos y una frase que no me dejaría dormir durante días. Después de salir del bar, caminé sin rumbo durante casi 1 hora, dando vueltas por calles que conocía de memoria pero que en ese momento no reconocía. Pasé por delante del colegio donde Clara y yo nos conocimos, por la cafetería donde desayunábamos los domingos antes de que empezara a trabajar en la clínica, por el parque donde solíamos sentarnos a hablar cuando todavía nos contábamos cosas importantes. Todo eso parecía lejano, como si perteneciera a la vida de otra pareja, no a la mía. Pero no estaba triste, no todavía.
Lo que sentía era algo mucho más jodido, una necesidad brutal de entender, de comprobar, de tener pruebas que no vinieran de un camarero con coleta. Quería saber si era cierto, y quería saberlo ya. Esa misma noche, cuando Clara llegó a casa, la observé con otra mirada. Venía tranquila, con ese gesto de quien ha tenido un día normal, ni bueno ni malo, simplemente otro día más. Me saludó con un beso en la mejilla como hacía siempre, dejó su bolso en la silla de la cocina y se puso a calentar un tupper de lentejas como si no pasara nada. Habló un poco sobre una paciente que había vomitado en medio de una limpieza dental y luego se puso a mirar ropa en el móvil. Nada inusual. Nada sospechoso. Ni un solo gesto fuera de lugar. Y sin embargo, yo no escuchaba nada. Solo pensaba en ese bar, en ese camarero y en la imagen de ella entrando con otro hombre, riéndose, tocándolo tal vez, fingiendo que su vida era otra. Esa noche no dormí. Me hice el dormido cuando se metió en la cama, la dejé abrazarme por la espalda como si todo estuviera bien, y esperé a que empezara a respirar de forma más lenta. Me levanté sin hacer ruido, fui al salón y me senté con el portátil. Tenía que saber más. Así que abrí Google Maps, busqué el manjar y vi los horarios. Cerraban a las 22:30. Revisé mi calendario, repasé los últimos viernes y marqué los días en que Clara dijo que tenía reuniones o que iba a tomar algo con sus compañeras. Coincidían. No todos, pero muchos. Demasiados. A la mañana siguiente fingí que tenía una reunión en la oficina y salí antes que ella. En realidad, fui al bar. Me senté en la misma barra, mismo sitio. El camarero me reconoció al instante y vino directo. ¿Volvió ayer? Le pregunté. No. Pero mañana fijo. Siempre cae en viernes. Le agradecí y le dije que quería saber más. Me miró, dudó, y luego sacó el móvil. Mira, esto es de la semana pasada. Me mostró una foto. Era Clara, sin duda. Estaba entrando al bar con un tipo que no reconocí. No se estaban tocando, no se estaban besando, pero estaban demasiado juntos. Esa cercanía que uno no tiene con una compañera de trabajo. Él le estaba diciendo algo al oído y ella se reía, echando la cabeza hacia atrás. Eso fue suficiente. No necesitaba más. Volví al bar el viernes. Esta vez me senté en una mesa del fondo, en la esquina, donde podía ver la puerta sin ser visto. Llegaron a las 20:45. Ella iba con una blusa negra que no le había visto en casa. Él llevaba una chaqueta de cuero. Se sentaron en la barra, pidieron vino. El camarero me miró de reojo, como diciéndome ahí tienes lo que querías. Me tragué el orgullo y me quedé allí, viendo cómo Clara tocaba su brazo al reírse, como él la miraba con esa cara de imbécil encantado de sí mismo, como ella no era la misma persona que dormía conmigo cada noche. Me costó mantenerme sentado. Las manos me temblaban. Me dolía el pecho, pero no como en las películas, no era una herida emocional romántica, era rabia contenida, asco, impotencia. Estuve a punto de levantarme y partirle la cara al tipo, pero no. No todavía. Esa noche no dije nada. Fingí un dolor de cabeza, me metí en la cama antes que ella. Escuché cómo se duchaba, cómo se secaba el pelo, cómo se metía en la cama como si todo estuviera bien. Y en ese momento entendí que sí, que todo esto era real. Que estaba con otro, que ya no me quería, que tal vez nunca me quiso como yo pensaba. Y lo peor era que ella no tenía ni idea de que yo lo sabía. Me trataba como siempre, me pedía que comprara leche, me preguntaba si tenía hambre, me daba un beso antes de salir a trabajar. Y cada uno de esos gestos me provocaba más rechazo. Pasé todo el fin de semana planeando. No sabía bien qué quería hacer, pero tenía claro que no podía seguir fingiendo. No podía quedarme ahí,
sonriendo en la mesa del desayuno mientras ella se follaba a otro en las noches que decía que tenía cena de empresa. Pensé en grabarlos. Pensé en seguirlos. Pensé en buscar el nombre del tipo, encontrar su dirección, su familia, su trabajo. Pensé en muchas cosas. Ninguna buena. Pero necesitaba más. Necesitaba pruebas. El lunes por la mañana le dije que tenía una reunión fuera de la ciudad. Que me iba todo el día. Era mentira. Me quedé en Zaragoza. Y la seguí. Desde su trabajo, esperé a que saliera. Caminé a distancia, cambiando de acera, escondiéndome detrás de marquesinas. Se encontró con él en una calle cercana. No se saludaron como amigos. Se abrazaron. Ella le acarició la nuca. Él le agarró la cintura. Y luego caminaron juntos hacia un portal. Se besaron antes de entrar. Eso fue todo. No necesitaba más. No hacía falta que me lo confirmara ella. No hacía falta que me diera explicaciones. Lo había visto con mis propios ojos. Ya no había vuelta atrás. Y lo peor no fue verla con él. Lo peor fue que no sentí tristeza. Ni siquiera sorpresa. Sentí algo más seco, más frío. Sentí que algo dentro de mí se había roto, no por lo que ella hizo, sino porque yo lo permití. Porque me había vuelto ciego. Porque no quise ver las señales. Volví a casa antes que ella. Me preparé una copa. Me senté en el sofá. Y esperé. Esta vez, sí iba a hablar. Esta vez no me iba a callar nada. Cuando Clara llegó esa tarde, yo ya estaba sentado en el sofá con una copa en la mano, mirando la tele apagada sin ningún interés real en lo que estaba haciendo. La puerta se cerró detrás de ella y en cuanto oí el sonido de sus llaves sobre la mesita supe que no había vuelta atrás. No tenía nada preparado, ni un discurso mental ni una estrategia inteligente, solo tenía una certeza clara, esta vez sí iba a confrontarla, sin rodeos, sin dejar que me diera excusas, sin permitir que evitara la conversación como hacía últimamente cada vez que algo no le convenía. Ella entró en el salón con su tono habitual y dijo que había mucho tráfico y que estaba cansada, pero su voz me sonó falsa, probablemente porque ya no podía escucharla igual después de haber visto lo que vi esa mañana. Esperé unos segundos y luego le dije que se sentara, que teníamos que hablar. Su rostro se tensó inmediatamente, no por culpa o miedo, sino por ese gesto que tenía cada vez que creía que yo iba a criticar algo de la casa o del trabajo, como si cualquier comentario mío fuera solo una molestia que había que superar. ¿Va a ser largo? Estoy agotada, me dijo mientras se dejaba caer en la butaca. Depende, respondí. Si me dices la verdad rápido, no será tan largo. Ella frunció el ceño, se cruzó de brazos y me miró como si yo estuviera exagerando algo antes incluso de que lo dijera. Sin dejarle tiempo para inventarse nada, le pregunté directamente si tenía a alguien. No dije estás con otro porque no quería sonar como un drama barato, simplemente lo pregunté con calma, como quien pregunta si ha comprado pan. Ella se rió un poco, no como burla sino como gesto de incredulidad, y dijo que estaba siendo ridículo, que últimamente veía fantasmas donde no había nada. La miré sin pestañear y le dije que el jueves pasado estuvo en el bar El Manjar con ese hombre, y que no lo sabía porque me lo imaginara sino porque lo vi. En ese momento dejó de sonreír, pero no respondió. Solo se tensó. Le dije que no hacía falta que negara nada porque ya sabía con quién estaba desde hacía semanas. Podía disimular frente a cualquiera, pero no frente a mí. Solo entonces abrió la boca para decir algo y no fue una negación como yo esperaba, sino una reacción agresiva, como si yo estuviera invadiendo su privacidad. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás investigando? Dijo con una mirada mucho más fría que cualquier otra que le hubiera visto antes. Te estoy mirando, respondí. No es lo mismo.
No te he investigado. No necesito espiar lo que veo con mis propios ojos. Ella se levantó bruscamente y empezó a caminar por el salón como si necesitara moverse para pensar. Me dijo que esto era enfermizo, que yo estaba obsesionado con controlar su vida, que solo salía con compañeros del trabajo y que mis sospechas eran absurdas. Pero cuando le conté que ese mismo día había entrado con él a un portal en la calle Méndez Núñez, ya no tuvo mucho margen para construir excusas. Le dije la hora a la que los vi, la forma en que se abrazaron antes de entrar y la manera en que él le acarició la espalda. Ella se quedó en silencio. No por sorpresa, sino por cálculo. No era culpa lo que veía en su cara, era matemática. Estaba calculando qué decir para salir lo menos dañada posible. Incluso noté el instante exacto en el que se dio cuenta de que ya no tenía buena salida del tema. Ese momento fue extraño porque no se puso a llorar, no gritó ni confesó todo como en las películas malas, solo preguntó con una calma desconcertante si llevaba mucho tiempo sospechándolo. Hace 3 semanas, dije. Ahí sí bajó la mirada. No por vergüenza, creo, sino más bien porque ya no tenía sentido seguir fingiendo. Entonces se sentó otra vez y murmuró algo como no iba a ser siempre así, pensaba parar pronto, como si eso fuera una especie de alivio o una justificación aceptable. Eso me enfadó más que cualquier cosa que hubiera imaginado antes. Le dije que no iba a admitir ninguna excusa, que no aceptaba frases como no me quería enamorar o no fue planeado o solo me dejé llevar. Le dije que si ese era su plan de defensa, podía ahorrárselo porque no tenía interés en escuchar su versión romántica de algo que era bastante simple. O estaba con él porque lo deseaba más que a mí o estaba conmigo solo por comodidad, pero en cualquier caso me había convertido en parte de un decorado. Ella se enfadó cuando dije eso, y me dijo que yo no podía reducirlo todo a blanco o negro, que la vida no era tan simple. Yo le dije que sí lo era cuando uno engaña deliberadamente a la persona con la que comparte la casa y la cama. Me dijo que llevaba meses sintiéndose distante de mí y que yo había cambiado. Se victimizó en cuestión de segundos, como si todo fuera producto de mi carácter o mi trabajo o mi manera de ser. Me dijo que había intentado hablar conmigo muchas veces, que yo ya no mostraba interés real, que estaba ausente incluso cuando estaba físicamente. Yo le respondí que si eso era verdad, lo lógico habría sido hablarlo antes de abrirse de piernas para otro hombre en lugar de convertir la conversación pendiente en una traición. La discusión subió de tono. Ella empezó a llorar de rabia, no de tristeza, y me dijo que yo no entendía nada, que necesitaba sentirse viva, que necesitaba sentir algo porque conmigo ya no sentía casi nada. Le respondí que ese tipo de lenguaje lo había sacado de una terapia de pareja o de una serie de Netflix, porque sonaba todo demasiado ordenado, demasiado pulido como para ser real. Intentó salir de la habitación dando golpes a las puertas y murmurando que no quería seguir discutiendo en ese tono, pero yo no quería que se fuera sin decir exactamente lo que tenía que decir. Así que le pregunté si lo quería a él. Si realmente estaba enamorada o si solo era algo físico. Y no contestó rápido, no me miró a los ojos, tampoco dijo que no. Eso bastó para que entendiera que había una parte de ella que ya no estaba disponible para mí, que había cruzado a otro lado y que no tenía intención real de volver. Le dije que me respondiera al menos con sinceridad. Ella suspiró y dijo que no sabía lo que sentía, que no era amor pero que con él se sentía vista, se sentía escuchada y sentía cosas que hacía tiempo que no sentía conmigo. Eso me dolió más que cualquier imagen en el bar y más que cualquier abrazo en la calle. No porque fuera poético o triste, sino porque significaba que yo ya no era suficiente y que esos últimos meses ya no fueron compartidos, fueron solo fingidos por costumbre. Cuando la vi bajando la cabeza y dejando de defenderse con tanto esfuerzo, supe que era real. Me preguntó qué iba a hacer yo ahora, con una cara que mezclaba miedo y cansancio, como si esperaba que gritara o rompiera algo. Y en ese momento decidí no hacer ninguno de los dos.
Le dije que ahora iba a ser yo quien decidiera cuándo hablar y cómo hablar, que iba a necesitar tiempo y que ya no me fiaba de una sola palabra suya hasta que todo estuviera claro. Ella intentó tocarme el hombro pero di un paso atrás. Le pedí que durmiera en la otra habitación esa noche. Me miró como si eso fuera el inicio de algo definitivo. No respondió. Caminó en silencio hasta el cuarto de invitados. Cerró la puerta. Y yo me quedé en el salón, sin copa, sin televisión, sin saber en qué momento exacto mi matrimonio se había convertido en la historia de dos personas que todavía compartían techo pero ya no compartían nada más. Esa noche ella durmió en el cuarto de invitados y yo apenas dormí un par de horas en el sofá. No porque estuviera destrozado, sino porque mi cabeza ya no estaba en el punto del impacto, sino en el siguiente paso. No iba a quedarme esperando a que ella tomara una decisión ni a que me pidiera perdón ni a que intentara arreglar algo. No quería escuchar su versión con calma ni analizar los motivos ni entrar en debates de terapia. No estaba buscando reconciliación. Estaba buscando equilibrio. Había un peso que se había cargado en mi lado de la balanza y no iba a permitir que se quedara así. Lo primero que hice fue llamar a un amigo que trabaja como asesor legal. No le conté toda la historia, solo le dije que era urgente y que necesitaba consejo confidencial. Me pidió que nos viéramos esa misma tarde. Desayuné sin mirarla. Ella estaba en silencio, desayunó rápido y se marchó a trabajar sin decir casi nada. Cuando cerró la puerta, sentí que el aire en la casa había cambiado. Ya no era mi casa, era un campo de acción. Me duché, me vestí y salí. Tenía una lista mental de cosas que hacer. La primera era asegurarme de que lo que yo vi no quedara solo en mi memoria, porque ella podía negarlo todo más adelante. Volví al bar y hablé otra vez con el camarero. No me pidió explicaciones. Le pregunté si podía guardar las cámaras de seguridad de esa noche del viernes en la que la vi con él. Me dijo que tendría que hablar con el dueño, que él no tenía acceso. Me ofrecía pagar por ello, no como soborno, sino como trámite. Me miró serio, pero no con rechazo. Me dio un número y me dijo, este es el dueño, se llama Javi, dile que vienes de mi parte. Llamé a Javi esa misma mañana desde un banco en la calle. Le expliqué que necesitaba revisar las cámaras de ciertas fechas donde mi mujer aparecía con un hombre que no era yo. Pensé que me mandaría a paseo, pero lo sorprendente fue que me dijo sé quién eres. Resulta que Clara había hablado de mí al parecer. Que estaba casada, que llevábamos muchos años juntos, que yo era un hombre tranquilo. Eso fue lo que dijo. El dueño sabía que ella tenía pareja desde hace tiempo. Y, al parecer, también sabía que el hombre con el que venía no era su marido. Me dijo que no quería problemas, pero que podía facilitarme los vídeos y ponía por escrito un motivo personal de carácter privado donde quedara claro que no quería involucrar al bar en nada. Lo escribí en una servilleta y él lo guardó en un cajón. Me copió los vídeos de 3 noches diferentes en un pendrive. No dijo ni una palabra más. Yo tampoco. Luego fui a ver a mi amigo Pablo, el asesor legal. Nos sentamos en una cafetería lejos del centro y le conté todo. No se sorprendió, porque dice que ha visto muchos casos parecidos y que desde fuera todos los matrimonios parecen normales hasta el día que dejan de serlo. Le mostré el pendrive. Me dijo que valía como prueba si decidía una separación legal o si quería exigir condiciones. Me explicó que la infidelidad ya no pesa como antes en los juicios, pero que si hay pruebas claras puede favorecer ciertos términos. Le pregunté cómo podía proteger mis bienes y asegurarme de no quedar como un idiota que se marcha con la maleta mientras ella continúa tranquila con su vida y con su nuevo amante. Me dio instrucciones concretas, crear un archivo con fechas, datos, pruebas, testimonios. Tomar nota de todo. No destruir nada. No amenazarla. No actuar por impulso.
Me dijo que la venganza útil es la que se ejecuta cuando el otro cree que aún tiene el control. Y entendí exactamente a qué se refería. Esa noche Clara volvió a casa y habló muy poco. Se metió otra vez en el cuarto de invitados. Yo preparé mi ordenador y comencé a escribir todo lo que sabía, cada detalle, cada gesto, cada conversación que recordaba, las fechas exactas en las que salió de casa con una excusa, incluso las veces que noté su actitud extraña cuando yo regresaba del trabajo. Empecé a construir un documento con todo. No para llorar sobre él, sino para tener armas si llegaba el momento de usarlas. Durante esa semana actué con calma total. Le hablé como siempre, incluso le preparé la cena un par de veces. Ella no sabía qué pensar. Tal vez esperaba que yo gritara o que me arrastrara por explicaciones. Pero yo no hice nada de eso. Le dije que necesitaba espacio para pensar, pero que no iba a huir ni a ponerme dramático. Ella aceptó. Tal vez pensó que existía posibilidad de arreglar las cosas. Y eso fue útil. El viernes siguiente, revisé los archivos y confirmé todo con la precisión de un cirujano. La vi con él en el bar, en las cámaras, en las fechas exactas. Pedí un informe bancario de sus últimos movimientos y encontré 2 transferencias a un restaurante en la zona donde aquel hombre vivía. Y la guinda, una reserva de hotel en diciembre que nunca me mencionó. Todo eso lo guardé en copias en un par de sitios diferentes. Me aseguré de que, aunque perdiera el ordenador, las pruebas no desaparecieran. Empecé a planear la parte práctica de mi venganza. No sería violenta, no sería caótica, sería ordenada. Lo primero que hice fue crear una carpeta dirigida solo a su familia, capturas de pantalla del hombre abrazándola en la calle, las facturas, los vídeos del bar. Lo segundo fue preparar un correo automático para su jefe en caso de que ella intentara ponerme cualquier denuncia falsa o se victimizara ante terceros. No quería arruinarle la vida exactamente, pero sí quería que entendiera que su traición tenía consecuencias. Un sábado por la mañana, Clara me preguntó si todavía pensaba seguir juntos o si ya tenía decidido separarme. Lo preguntó casi como quien pregunta si va a llover. Le dije que yo no era el que tenía que responder primero, que ella era la que debía explicar qué pretendía hacer con ese hombre. Le pregunté si pensaba dejarlo o si pensaba llevar una doble vida. Ella no contestó directamente, solo dijo que no sabía lo que sentía, que no se iba a ir de casa, que necesitaba pensar. Y agregó que esperaba que yo no reaccionara con locura porque no quería convertir esto en una guerra. Y ahí lo vi claro. En su cabeza aún creía que tenía control. Que podía equivocarse un poco, hablar mucho, bajar la cabeza y luego quizás con tiempo resolver todo. Y yo entendí que ese pensamiento era justamente lo que debía aprovechar. Le dije que no habría guerra, que yo no era un cavernícola y que no pensaba gritar ni destruir nada. Le dije que necesitaba días para tomar decisiones y que mientras tanto respetaría su espacio. La tranquilidad en su rostro fue casi instructiva. Se lo creyó. Incluso me dio un abrazo ligero antes de irse al trabajo el lunes. Y en cuanto cerró la puerta, me senté, abrí el archivo y terminé la carpeta con el nombre de su amante. Dirección, fotos, pruebas, todo. No lo haría público todavía. No la confrontaría todavía. Pero ya tenía algo que me daba paz, control sobre la situación. Y cuando uno recupera el control, deja de ser víctima. La venganza ya no era rabia. Era trabajo. Y yo estaba dispuesto a hacerlo bien. La conversación final no fue como la imaginé, ni como seguramente ella esperaba. No hubo gritos, no hubo llanto, no hubo promesas de cambio ni súplicas ridículas. Fue una charla directa, seca, pero absolutamente clara. Decidí que sería en un domingo por la tarde, cuando ambos estuviéramos en casa y no tuviéramos ninguna excusa para interrumpirnos ni urgencias externas que disfrazaran la incomodidad del momento.
Ella estaba en el salón, viendo una serie que apenas seguía, tumbada en el sofá con esa comodidad falsa de quien intenta hacer como si nada pasara. Me senté frente a ella, sin rodeos, sin pausas teatrales ni silencios prolongados. Le dije que había tomado una decisión. Me miró sin moverse, pero su expresión cambió apenas dije esas palabras. Se incorporó un poco, dejó el mando a un lado y esperó a que continuara. No parecía asustada, parecía resignada. Tal vez pensó que le diría que me iba, que lo dejaríamos por las buenas, que firmaríamos algún papel, y cada uno a su vida. Pero no fue eso lo que le dije. Le conté, punto por punto, todo lo que sabía. Le hablé de los vídeos del bar, de las fechas, de los movimientos bancarios, de las fotos, de las veces que la vi con él, de lo que dijo en aquella conversación en el bar mientras yo estaba a escasos metros. Le dije que tenía todo registrado, documentado y guardado en varios lugares. Le aclaré que no lo hacía por despecho, que no era una reacción emocional, que no estaba intentando salvar nada, sino cerrar todo de la forma más clara posible. Ella no me interrumpió. No lo negó. No puso caras de víctima. Solo escuchaba con atención, como si se tratara de una reunión de trabajo y no del colapso absoluto de un matrimonio. No quiero volver a vivir con alguien en quien no confío, le dije. Y tú no vas a recuperar esa confianza aunque vivamos 10 años más en esta casa. Eso está muerto. Ella cruzó los brazos, bajó la vista y luego preguntó qué pensaba hacer. Le respondí que quería que se fuera del piso. Que le daría una semana para buscar otro lugar y que después de eso no quería verla aquí. No grité, no le impuse nada. Le ofrecí incluso ayudarla a encontrar un sitio si necesitaba, pero que este espacio, nuestra casa, ya no era compartido. Me dijo que legalmente yo no podía echarla sin un proceso, y le respondí que no la estaba echando con violencia, que simplemente le estaba pidiendo que se fuera, que si no quería hacerlo por las buenas, iniciaríamos el proceso legal. Pero que ella sabía perfectamente que estaba en una situación moral en la que no podía exigir mucho. Intentó entonces cambiar el tono. Me dijo que no lo planeó, que todo se descontroló, que fue algo que empezó sin saber cómo parar. Le dije que eso no me importaba. Que yo no era un terapeuta ni un juez de emociones. Que ella había tomado decisiones y que ahora yo tomaba las mías. Me preguntó si había alguien más, como si eso hiciera alguna diferencia. Le dije que no. Que no necesitaba a otra persona para saber que no quería seguir con ella. Me miró entonces con otra cara, una mezcla de derrota y cierto respeto, como si no esperara que yo pudiera sostener esa firmeza sin perder el control. ¿Y esto es definitivo?, preguntó después de un silencio incómodo. Lo decidiste tú cuando empezaste a salir con ese tipo, le contesté. Yo solo estoy cerrando lo que tú abriste. Entonces dijo lo que muchas personas en su lugar dicen cuando ya no tienen escapatoria, que no quería que termináramos así, que pensaba que aún había algo entre nosotros, que no sabía cómo se había llegado a este punto. Me limité a mirarla. No respondí. Ya no tenía interés en debatir el pasado con ella. Ya no había nada que recuperar, ni emociones que proteger. Le pedí que empezara a organizar sus cosas. Le dije que no necesitaba irse en un día ni en dos, pero que en 7 días esperaba que hubiera tomado una decisión concreta. Que no le deseaba el mal, pero que no quería compartir espacio con alguien que eligió deslealtad con tanta facilidad. Los días siguientes fueron tensos, pero no por drama, sino por el silencio. Ella salía temprano, volvía tarde, no hablaba mucho. No lloraba. No discutía. Guardaba cosas. Ordenaba ropa. Hacía llamadas. No sé si a su amante o a una amiga, no me importaba. Yo tampoco le hablaba más de lo necesario. Coordinamos lo básico, pero sin gestos innecesarios.
No hubo abrazos finales, ni intentos de último momento. No hubo sexo de despedida. Nada. Era todo funcional, como si ya fuéramos dos desconocidos que compartían cocina y baño mientras terminaban de resolver una mudanza. En cierto momento me preguntó si pensaba contarle todo a su familia. Le dije que no era mi prioridad, pero que si ella intentaba manipular la versión de los hechos, entonces sí. Y no como venganza, sino como protección. Le dije que tenía pruebas más que suficientes para que nadie se tragara una versión en la que yo era el malo. Cuando se fue, el siguiente domingo, no lo hizo con drama. Se llevó 2 maletas, una bolsa con cosméticos y un par de cajas con libros. No dejó notas, no mandó mensajes. Cerró la puerta y no volví a verla. No sé si se fue con él, si está sola, si encontró piso en otra parte. No quise saberlo. No la bloqueé en el móvil porque no tenía nada que ocultar ni que temer. Ella tampoco me escribió. Ni un mensaje. Nada. Y eso confirmó todo lo que ya sabía, que para ella esto era solo un cambio logístico. No había dolor. No había lucha. Solo una transición. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No sentí esa tristeza que mucha gente describe cuando pierde a alguien. Sentí algo más parecido a una limpieza. Como si se hubiera ido un ruido de fondo constante. Por primera vez en mucho tiempo, estuve solo sin estar incómodo. Organicé el piso. Tiré cosas que ya no usaba. Cambié la distribución del dormitorio. Empecé a dormir mejor. Volví a cocinar. No por terapia, sino porque tenía hambre y me apetecía algo decente. Y cuando alguien me preguntaba por Clara, no me costaba decir la verdad. Que ya no estábamos juntos. Que las cosas se rompieron. Sin excusas ni adornos. Cuando alguien quiere irse, se va. Solo hay que tener el valor de cerrar la puerta y seguir. La semana después de que Clara se fue tan rara como simple. Me levantaba a la misma hora, tomaba el café solo, revisaba los correos del trabajo desde el comedor porque ya no me molestaba el ruido de la televisión encendida mientras desayunaba, y salía de casa sin pensar en si ella tenía turno de mañana o de tarde. La casa estaba en silencio, pero no un silencio incómodo, era ese tipo de silencio que no te obliga a llenar los huecos con palabras vacías. No la busqué, no me interesó si ya vivía con ese tipo, si dormía en casa de una amiga, si alquiló una habitación o si se fue a vivir a la mierda. No era mi problema. Y no porque quisiera sonar duro, sino porque de verdad, después de todo, ya no me quedaban sentimientos hacia ella, ni buenos ni malos. Me resultaba ajena. Una persona con la que compartí años, pero con la que ya no me unía nada. No la odiaba. Tampoco la extrañaba. Me daba igual. Durante esa semana algunos amigos en común me escribieron. 2 de ellos, por educación, para preguntarme cómo estaba. Otros porque ya les había llegado la noticia, cegaramente por ella, aunque no sé qué versión contaría. No me molesté en preguntar. A todos les respondí con lo justo, que Clara y yo habíamos terminado, que no había peleas pendientes ni más que decir. No entré en detalles con nadie, excepto con Pablo, el único que había estado al tanto desde el principio y que me ayudó a cerrar el tema legal. Con él sí hablé un rato largo. Me dijo que había manejado todo mejor de lo que esperaba, que pensaba que en algún momento me vendría abajo o que intentaría alguna estupidez. Le respondí que no tenía energía para hundirme. Que una vez que vi la verdad, la rabia duró un par de días, pero después solo quedó claridad. No voy a decir que fue fácil. Me pasé muchas noches repasando escenas antiguas, dándome cuenta de detalles que antes no veía, como pequeñas mentiras sobre horarios, llamadas que recibía y se levantaba a contestar en la cocina, sonrisas raras cuando le llegaban ciertos mensajes, ese tipo de cosas que uno no quiere ver mientras todo aparente ir bien.
Pero no me dolió tanto lo que pasó al final, sino haber sido tan ingenuo durante tanto tiempo. Un día, mientras ordenaba unos cajones del dormitorio que ella había dejado casi vacíos, encontré un álbum de fotos. No lo abrí. Lo metí en una bolsa y lo llevé al trastero. No porque me afectara, sino porque no tenía ganas de ver recuerdos de algo que ya no significaba nada. Me di cuenta de que muchas cosas en la casa ya no tenían sentido. Objetos comprados juntos, recuerdos de viajes, incluso cosas que ella eligió y que yo nunca habría comprado. Empecé a hacer limpieza. No como símbolo de superación, sino porque simplemente no tenía por qué vivir rodeado de cosas que ya no me representaban. Regalé un par de cuadros, tiré algunos adornos, cambié las sábanas y las toallas. No lo hice para sanar, lo hice porque me apetecía ver otra cosa al llegar a casa. Era práctico, nada más. Una tarde, como al mes de su salida, me llamó. No la había bloqueado, así que el número apareció tal cual. Dudé si contestar, pero lo hice. Su voz sonaba igual que siempre, solo que con una pausa rara antes de hablar, como si no supiera cómo empezar. Me dijo que necesitaba pasar por casa a recoger unas carpetas con documentos del banco y unas cosas del trabajo que había olvidado. Le dije que me avisara con un día de antelación y que viniera cuando yo no estuviera. No quería verla. No por rencor, sino porque no veía el sentido. Aceptó sin discutir. Me agradeció el gesto. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Nada más. No hizo preguntas sobre mi vida, no quiso saber si había conocido a alguien, no intentó acercarse emocionalmente. Colgamos en menos de 2 minutos. Fue una de las conversaciones más tranquilas y vacías que recuerdo haber tenido con ella. A los pocos días me mandó un mensaje diciendo que ya había pasado por el piso, que había recogido lo que necesitaba y que no había tocado nada más. Le respondí con un simple ok. No hubo más contacto. Me alegré de que no intentara abrir más temas. Porque sé cómo son algunas personas, cuando ven que no estás hundido, quieren volver, aunque sea para comprobar que siguen teniendo algún tipo de poder sobre ti. Pero Clara no lo hizo. Tal vez porque entendió que ya no había forma de recuperar nada, o tal vez porque estaba demasiado ocupada con su nueva vida. No lo sé, y no quiero saberlo. Con el tiempo, lo que más me sorprendió fue que no sentía vergüenza al contar lo que me había pasado. No me sentía débil por haber sido engañado, ni menos hombre, ni ingenuo. Me sentía alguien que había reaccionado a tiempo. Alguien que no se quedó llorando en el sofá ni preguntándose qué había hecho mal. Porque puede que yo no haya sido el mejor marido del mundo, pero tampoco fui un imbécil. No fui violento, no fui frío, no fui infiel. Fui leal. Y con eso me bastaba para mirar a cualquiera a los ojos sin sentirme menos. Hace poco, uno de nuestros amigos en común me dijo que había visto a Clara por el centro, con el tipo este. No pregunté detalles. No hice comentarios. No me interesaba. Me preguntó si no me molestaba que siguieran juntos. Le dije que no. Que me molestaría si la tuviera todavía aquí y supiera que me estaba mintiendo todos los días. Pero que ahora ya no era asunto mío. Porque el verdadero cierre no es cuando uno deja de querer, sino cuando deja de preguntar. Y yo ya no tenía preguntas. Todo estaba claro. Ella eligió su camino. Yo elegí el mío. Ahora mismo vivo tranquilo. Salgo más. Veo a gente que antes había dejado de ver. No me metí en ninguna relación todavía, pero tampoco lo descarto. No me cerré a nada. Solo estoy disfrutando del tiempo en el que todo está en orden. Sin secretos, sin tensión, sin segundas intenciones en las miradas. Me siento más presente. Más real. Y si algo aprendí de todo esto, es que uno puede pasar años al lado de alguien sin conocerlo de verdad.
pero cuando finalmente lo ves, ya no hay forma de desverlo. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad.